Amigos, nos encontramos nuevamente con el doctor César Calderón, cirujano plástico, para tocar un tema realmente interesante. Muchos de nosotros, de manera involuntaria, nos descuidamos a veces de la estética. Por ejemplo, porque tengo los orificios un poquito grandes y me impide inclusive respirar correctamente, o porque quizás a través de un accidente tengo el tabique desviado, o por un tema de estética quisiera tener un mejor perfil. Mucho gusto por la invitación, Mario. Bueno, la rinoplastía es un procedimiento estético. Dentro de los procedimientos estéticos que nosotros realizamos como cirujanos plásticos, está compitiendo con la lipoescultura, y obviamente un cambio de una nariz, al ser la estética, obviamente cambia la belleza facial enormemente, ¿no? Ahora, ¿es una operación difícil? ¿Es con internamiento? ¿O es una operación que se puede hacer simplemente en el transcurso del día? Es la más compleja y la más difícil. Pienso que nosotros tenemos que entrenarnos bastante tiempo, ¿no?, para poder realizar una nariz en forma adecuada. Pero desde el punto de vista del paciente, obviamente, es una cirugía ambulatoria que simplemente demora, en el caso mío, máximo 40 minutos, en el peor de los casos puede durar 1 hora y media, ¿no?, de cirugía, ¿no?, salvo que haya un inconveniente, otro tipo de procedimiento poco común que quizá pueda llegar a las 2 horas. El paciente se va luego a una recuperación para 1 hora, 2 horas para posteriormente irse a su casa. O sea, es un procedimiento ambulatorio, ¿no? Salvo que se tenga que producir una rinoceptoplastía, cuando la persona, por ejemplo, sí tiene un problema de un accidente. Allí tengo entendido que trabaja no solamente el cirujano plástico, sino también un otorrino. Claro, mire, en el caso de los pacientes que necesitan la rinoceptoplastía, la septoplastía es un procedimiento que implica arreglar el tabique nasal, ¿no?, porque generalmente cuando existe un accidente o por problemas congénitos, hay una desviación del septum, o sea, que impide que entre el aire por alguna fosa nasal. Entonces nosotros lo que realizamos es una resección del septum nasal, ¿no?, para que dé libertad a la entrada del aire. Algunas veces nosotros mismos, como cirujanos plásticos, realizamos la septoplastía también, y la rinoplastía estética, ¿no?, que nos corresponde. Y en el tema de las edades, ¿hay algún tema de edades recomendables para hacer una rinoplastía o puede ser hasta una edad adulta? Con respecto a la edad, obviamente nosotros también tenemos que evaluar el estado físico del paciente. Más o menos, si vemos un paciente de 70 años que quiere mejorar su nariz, lo vemos muy saludable, vital, obviamente le podemos ayudar a hacer una rinoplastía. Pero si vemos de repente que el paciente está un poco decaído, no mentalmente adecuado, que de repente físicamente tampoco no es necesario hacerle un cambio, definitivamente optamos por no realizarla. Entonces los rangos que generalmente se obtiene para hacer una rinoplastía están entre los 18 años y los 60 años, que son los más comunes que vienen a solicitar una rinoplastía, ¿no? También tenemos entendido que uno de los temas más importantes es la parte del especialista en anestesia, ¿verdad? Para no equivocarnos en todo el proceso antes de la operación y encontrarnos con alguna sorpresa. Por supuesto. Bueno, nosotros antes de realizar una rinoplastía hacemos una evaluación preoperatoria. Dentro de la evaluación preoperatoria realizamos análisis de sangre, en la cual vemos cómo está su hemoglobina, su hemograma, su grupo sanguíneo. O sea, estamos previniendo algún problema o un suceso que pueda ocurrir dentro de la sala de operaciones. Hacemos un riesgo cardiológico, vemos cómo está el corazón, eso lo hace netamente un cardiólogo. Correcto. El cardiólogo evalúa que el corazón está adecuado y el paciente ya pasa posteriormente a un riesgo anestesiológico. El anestesiólogo evalúa, ya después de haber obtenido todas las herramientas de laboratorio y las herramientas del cardiólogo, hace una evaluación de los análisis y hace una evaluación del estado físico del paciente, de tal manera que el anestesiólogo pueda descartar alguna complicación o algún riesgo que pueda ocurrir al paciente dentro de sala de operaciones. El anestesiólogo está al tanto. Generalmente nosotros el tipo de anestesia que realizamos es una sedación más anestesia local. Sedación que implica que el paciente, el anestesiólogo, ¿no?,
bajo monitoreo, bajo cuidados, lo duerme un poquito al paciente, lo seda, le quita el dolor, le produce un poco de sueño, y nosotros aprovechamos en aplicar la anestesia local. El paciente no siente el anestésico local. Una vez que está adormecida toda la nariz, el paciente ya prácticamente no siente nada, ¿no? Y cuando ha pasado ya la anestesia y se produjo la operación, ¿el tema de la recuperación es doloroso? No, porque antes de empezar la cirugía ya el anestesiólogo está administrando los analgésicos, de tal manera que el paciente a la hora que sale de la cirugía, ni bien va a empezar a aparecer el dolor, ya tiene los medicamentos que inhiben o evitan que se produzca el dolor. Aparte, nosotros como cirujanos, durante el acto de anestesia local, administramos anestésicos locales. Estos anestésicos locales que nosotros administramos a veces tienen larga perdurabilidad de analgesia. Entonces eso también evita el dolor postoperatorio, de tal manera, hasta ahora nunca me han llamado, gracias a Dios, porque también nosotros en coordinación con el anestesiólogo hacemos que los pacientes eviten tener este tipo de malestares, ¿no? Y algo importante para nuestros amigos que nos están viendo a nivel nacional. Una persona que, por ejemplo, quiere venir, entonces podría estar en la ciudad de Lima 48 horas, ¿no? Viene, se instala, se le prepara para la operación, pasa todos los riesgos, la parte de anestesia, hace la operación, tiene el proceso de recuperación y en 48 horas puede estar en su ciudad nuevamente. Dependiendo del paciente. Por ejemplo, en el caso de una rinoplastía simple, generalmente le recomendamos que el paciente tiene que permanecer acá en la ciudad máximo 48 horas, porque puede haber un tipo de sangrado que nosotros necesitamos. Un sangrado que no es peligroso, obviamente, por la nariz los sangrados no son peligrosos, pero necesitamos que solucionarlo rápido por el malestar que implica que pueda sangrar. Pero en el caso de la rinoseptoplastía, yo generalmente recomiendo que se queden hasta 8 días aquí en la ciudad. ¿Y cómo funciona una rinoplastía? ¿Tenemos algún paciente para poder ilustrarnos, por favor? En el caso particular de él, que es una rinoplastía de varón, necesitamos hacer una nariz de tal manera que sea varonil, número 1, que sea natural, ¿no? Que no tenga estigmas de cirugía, o sea, que no se evidencie que el paciente ha tenido alguna cirugía, que se vea totalmente natural. Entonces, en este caso, por ejemplo, de él tiene una jiba nasal, hay que hacer una resección moderada de la jiba nasal de tal manera que la nariz se le vea un poco recta. Tenemos que levantar la punta nasal ligeramente, muy ligeramente, y mejorar la punta nasal, adelgazar la punta nasal, que es lo más importante. Con esos tips es suficiente para producir una nariz estética en este tipo de paciente varón. Excelente, muy bien, hemos entonces aprendido cómo funciona una rinoplastía en el caso estético. Agradecemos al doctor César Calderón la oportunidad de habernos permitido compartir esta entrevista y hasta pronto.